su trabajo y todo, su tarea. Y pues bueno, recordar que la uveitis, pues ya es un tema que ya vieron, es una inflamación de la uvea, ¿no? Del tracto uveal. Esta uvea va desde la parte anterior hasta la parte posterior del globo ocular. Se compone del iris, del cuerpo ciliar, de la coroides. Hay una parte ahí intermedia que es por detrás del cuerpo ciliar, que es una estructura que no tiene ni mucha vascularización capilar, no hay tejido retiniano y no lastimamos al cristalino o no está cerca del cristalino, que se llama pars plana. Esta pars plana es una estructura que vamos a utilizar ya frecuentemente cuando hablemos de retina, porque va a ser una vía de acceso para poder operar estos pacientes. La inflamación propiamente es una pars planitis y generalmente se considera su inflamación dentro de la categoría de uveitis intermedias, doctores, ¿ok? Entonces, eso es lo principal, recordar cada una de las. Por ejemplo, si se inflama el iris, se va a recordar que se llama iritis. Si se inflama el cuerpo ciliar, vamos a recordar que se llama cuerpo ciliar. Si se inflama la coroides, vamos a recordar que se llama coroiditis. Y si se inflama toda la estructura del ojo, vamos a recordar que se llama panuveitis, ¿ok? Acordémonos que tenemos varias etiologías que lo pueden llegar a cabo, generalmente procesos inflamatorios, procesos inmunológicos, procesos infecciosos, doctores, nos pueden dar este tipo de manifestaciones. Inflamatorios o autoinmunes generalmente son la artritis, el lupus, la esclerodermia, cualquier proceso inflamatorio que pueda condicionar una respuesta así en el paciente, puede condicionar en algún momento una inflamación ocular, doctores. Y esto es importante también para los estudios de laboratorio que vamos a solicitarlos. Puede estar relacionado a procesos infecciosos. Los más comunes, uno son los virus, que es la adenovirus, que es poco frecuente de estos, pero la que se puede presentar por más infección viral en el segmento podría ser una queratuveitis herpética. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que en algún momento, a pesar, además de tener la úlcera, doctores, pudieran presentar también un proceso inflamatorio dentro de la cámara anterior? Entonces se va a manejar como una uveitis, pero también mejorar este proceso inflamatorio, con cuidado, porque la base de este proceso de tratamiento pues es en base de esteroides, doctores. El otro punto importante aquí es también las afectaciones parasitarias, la toxocariasis, la toxoplasmosis, los otros procesos virales más severos, como es el citomegalovirus, la tuberculosis. En algunos casos, aquí en México es poco frecuente la enfermedad de Lyme, pueden presentar este tipo de alteraciones también, y generalmente los vamos a representar más a nivel de la retina, doctor. Decía, a nivel de la coroide retina, van a presentarse ese tipo de alteraciones mucho más importantes y severas, ¿ok? Entonces sí debemos de tener cuidado con esa situación. Y también vamos a presentarla después de traumatismos, después de procesos infecciosos. Puede relacionarse en pacientes de género masculino, que a veces generalmente en las femeninas va a estar más relacionado a un proceso inmunológico puro, pero en los adultos masculinos puede relacionarse con el síndrome de Reiter, que se conoce como artritis reactiva y que va a presentar datos de artritis, inflamación en articulaciones, uveitis y conjuntivitis, doctores, ¿ok? Son dos cosas diferentes y la conjuntivitis no se presenta tal cual, sino lo manifiesta como una conjuntivitis por la hiperemia que se presenta. Van a presentar un ojo rojo, van a presentar dolor en columna lumbar y también, sobre todo, van a presentar infecciones en el tracto, infecciones genitourinarias, doctores. Es muy común que puedan presentar eso. Si tenemos un masculino que presenta arriba de los 40 años o menos, dependiendo de cómo se presenta el cuadro, si presenta dolores en columna lumbar, inflamaciones en articulaciones, infecciones genitourinarias constantes o episodios de ojo rojo recurrentes, podríamos pensar que se trataría de un síndrome de Reiter. Otra manifestación también, como ya vimos, los autoinmunes o los inmunológicos son generalmente en pacientes jóvenes la artritis juvenil pauciarticular. Esto es muy común que se presente en pacientes jóvenes, va a ser característico que se presente en pacientes con pars planitis. Esta pars planitis es a la larga un desencadenante por mala nutrición del cristalino que está atrásito de él, que bueno, la pars plana está adelante, el cristalino por detrás, va a condicionar que el cristalino se nutra mal y va a condicionar problemas en la transparencia del cristalino, provocando cataratas. Pacientes jóvenes de cataratas, y hay que descartar que no presenten ese tipo de manifestaciones reumatológicas. Es bien importante eso. Como le digo, también pacientes con enfermedad de, bueno, citomegalovirus, son pacientes con virus hay que investigar pacientes con enfermedad de virus de inmunodeficiencia adquirida,
que estén en relativamente descontrol y nos pueden dar esas manifestaciones. Y generalmente dejan secuelas importantes visuales, doctores, dependiendo del momento en el que se trate y dependiendo del abordaje que se haga lo más pronto posible. El toxocara y la toxoplasmosis están muy relacionados a veces con animales de casa. Generalmente el toxocara, pues generalmente vamos a ver por gato o perro. Entonces tengan cuidado, están besando a sus perros y a sus gatos. Generalmente por menos que estén bien desparasitados y vacunados. Porque las lesiones que se van a dar en la retina son bien severas y tienden a atacar generalmente lo que es la mácula. Entonces el daño macular puede ser bien importante. Como les digo, a veces después de un traumatismo, a veces después de una cirugía también pueden presentarse esto. Los pacientes con tuberculosis, actualmente que estamos viendo otra vez un aumento en la presencia de estos casos, pudiera Doc, generar también un proceso. ¿Qué pasó, doctor? no sé si sea yo o yo no veo lo que está No te estoy proyectando. poniendo nada, es una charla entre amigos, doctor. Ah, ok, gracias. Por eso no estoy prendiendo nada. Si quieren les pongo una caricatura mientras, pero generalmente ustedes ya vieron esto, por eso estoy platicando aquí, a lo mejor a lo güey, porque nadie me está poniendo atención. Pero ya es más un resumen de lo que estamos viendo, de lo que ya van a entregar ustedes, ¿ok? Ok, gracias, Doc. Es una imagen para que ya se me están desesperando. Entonces vamos a ponerles una imagen, doctores. ¿Ya ven? Ay, doctor, siempre es... Disculpe, yo tengo una- es que yo no entendí muy bien por qué se forman o cómo se forman las, las, ¿Para qué? Es las que no... discorias que mencionaba. O sea, Si me permites, ahorita llego a eso, sí ¿vale? Ahorita te, ah, sí, ok. ahorita te explico eso, ¿vale? Es que ya tengo mi guión planeado, entonces si me interrumpes, como ahorita me interrumpió el doctor, ya no lo tengo, entonces déjame recobrar un poquito esto. Estamos hablando de las causas que lo provocaron. Para irme rápido, ya a las 9:30 tengo que empezar a hablar de glaucoma, entonces vamos a hablar de esto. Tenemos aquí las causas que ya platicamos, que ya hablamos, ya dijimos cuáles son las condiciones que van a presentar el glaucoma y lo importante que uveitis, perdón. Lo que me interesa a mí es conocer o que hayan leído o estudiado las fases que van a presentar o cómo podemos clasificar a la uveitis. La podemos clasificar por su presentación, por su tiempo de presentación. Puede ser aguda, que es la más común, que es de un momento para otro empieza a presentar condiciones de ojo rojo, visión borrosa en algunos casos, puede presentar ya características específicas adentro del ojo, y esto es, spoiler, es algo que ustedes no van a poder diagnosticar, doctores. Ustedes como médicos de primer contacto, lo único que van a poder diferenciar es decir, güey, hay algo malo acá en este paciente, es que tenga el ojo rojo, que haya dolor, que se queje de baja visión y que ilumines el ojito y la pupila esté ligeramente arrefléctica y miótica, doctores. Eso te va a hacer pensar que hay un cuadro de uveitis y por más gotitas de tapón rojo que le pongas o de nafasolina, no le quitas el enrojecimiento. Entonces, de ahí depende el momento oportuno para mandarlo con el oftalmo. Entonces, la uveitis anterior aguda se presenta inmediatamente, no tiene alguna causa específica, no tiene periodo de incubación. La crónica es la que persiste por mucho tiempo. Por ejemplo, estaba contando un caso a sus compañeros de un paciente que yo tengo con uveitis crónica secundaria a la colocación de un lente intraocular. Entonces, he estado con manejos constantes, no he retirado el lente intraocular, no lo he considerado necesario, pero sí condiciona a veces que en algún momento se reactive y otra vez me empieza a dar procesos inflamatorios. El problema con las uveitis crónicas, y ahorita vamos a hablar de lo que comentaba la doctora de las discorias, es que a la larga el proceso inflamatorio sigue presente y a la larga va a condicionar un problema a nivel de la nutrición del cristalino. Entonces, muchas de las complicaciones que van a dar las uveitis anteriores son presencia de cataratas, doctores. Y la recurrente es la misma complicación. Son pacientes que, por ejemplo, presentan un cuadro hoy en octubre, vuelven a presentar un cuadro en enero y vuelven a presentar un cuadro en julio nuevamente. Generalmente estos pacientes sí van a estar con relación a una enfermedad de tipo autoinmune, van a tener ahí su artritis, su lupus puede estar descontrolado, puede tener un proceso ya de hay que descartar un proceso infeccioso siempre, pero si ya tenemos una condición de que ya tiene esto el paciente, por lo más seguros que fue una reactivación y por eso está dándome problemas otra vez inflamatorios en el ojo. Esto es bien importante porque a la larga estos procesos recurrentes también pueden alterar la nutrición del ojito, del cristalino, y a la larga darnos las complicaciones de un cristalino con pérdida de transparencia, lo que va a dar una catarata. ¿Ok? Entonces tenemos anterior, uveitis aguda, crónica, recurrente. Tenemos por su localización va a ser anterior, únicamente está abarcando el iris hacia adelante. Vamos a tener una iritis. Puede haber una afectación también en la parte media, que ya habíamos hablado que es pars planitis, pero también está la pars plana y el cuerpo ciliar.
Las inflamaciones del cuerpo ciliar se llaman ciclitis. Entonces, uno de los procesos más comunes en las uveitis anteriores que se presentan es una iridociclitis. Esta iridociclitis es una inflamación del iris y del cuerpo ciliar y que nos va a dar las características que vamos a estar presentando. Si hace afecta un poquito más atrás, todavía la parte media es cuando ya nos van a dar las parsplanitis. Y las afectaciones posteriores es la que nos van a dar la afectación de la coroide, es una coroiditis, y esa sí tiene compromisos visuales. Entonces puede ser anterior, medio o posterior. Una anterior es una iritis y ciclitis, un intermedio una parsplanitis y una posterior una coroiditis. Si todas las capas de la uvea pudieran estar inflamadas, como puede llegar a darse el caso, se va a hablar de que es una panuveitis, doctores, ¿ok? Están afectadas todas las capas del ojito y podemos ver manifestaciones de inflamación en cualquier localización del ojo, doctores, ya sea anterior, intermedio o posterior, de acuerdo a la localización que se presentan. Entonces, ya tenemos por tipo de presentaciones aguda, crónica, recurrente, por presentación, por localizaciones anterior, media o posterior, y por tipo de presentación. El tipo de presentación la vamos a clasificar en granulomatosa y no granulomatosa. Que está secretando en el cuerpo ciliar, no solo secreta humor acuoso, también se secreta una carga importante de material inflamatorio, y eso es lo que queda flotando dentro de la cámara anterior. Y ese material que queda flotando puede verse adherido a la córnea, doctores. Y es lo que nos va a dar los famosos depósitos retroqueráticos o depósitos endoteliales, doctores. Y es lo que clasificamos una granulomatosa o una no granulomatosa. Generalmente las anteriores, agudas, inmediatas, van a presentar un aumento de celularidad en la cámara anterior, pero también pueden presentar depósitos adheridos a la pared del endotelio, doctores. ¿Ok? Vemos esos depósitos en el video y en la clase. Se vieron algunos puntitos, a lo mejor un poquito más magnificados para provocar dramatismo, pero generalmente son puntitos muy delgaditos. ¿Ok? Ahora, doctora que me preguntó lo de las discorias. Como el humor acuoso está totalmente denso y lleno de células, a veces pueden ser unas cuantas células, pero a veces puede estar lleno de una gran cantidad de células y puede formar incluso un nivel inferior de células acumuladas. Eso se llama hipopión estéril. El hipopión estéril hay que diagnosticar bien que no sea secundario a un proceso infeccioso, no tiene ningún antecedente, pero generalmente es tanta la cantidad de celularidad que se va a ver acumulado ahí. Entonces, al ser un número acuoso lleno de células, ¿qué va a hacer? Ya no va a ser totalmente líquido. Entonces, por lo tanto, el iris va a quedar adherido al cristalino, doctores, a la cápsula del cristalino. Y eso se llama sinequias posteriores. Y lo que va a dar esto es que la pupila llegue a ser discórica porque se queda pegado totalmente al cristalino. Y esas condiciones a la larga sí pueden provocar que el humor acuoso no pueda filtrar por ese hueco que es la pupila porque está pegado el iris con el cristalino y puede llegar a aumentar la presión intraocular y provocar un dolor más intenso en esos procesos. Las pupilas discóricas se van a dar por eso, porque no hay una buena movilidad, el humor acuoso está muy denso y lo que hace el iris es pegarse directamente en el cristalino y por eso nos da esos cambios de formas que son las pupilas discóricas. Lo primero que tenemos que hacer es poner gotitas de ciclopédicos para dilatar esa pupila, liberar esa adherencia. Ahí puede llegar a quedar también una pupila más discórica, puede haber alguna zona que quede pegado y va a dar la imagen del corazón que acaban de subir ahí en el ojito, ¿no? En la página de Facebook. Entonces queda esa zona pegada ahí, pero todo lo demás está filtrando. Y eso es algo muy importante en el manejo del paciente porque al momento de empezar a recircular un poquito el humor acuoso, por muy viscoso que esté, empieza a bajar las molestias del paciente, doctores. Entonces, doctora, no sé si te quedó claro por qué se da esta pupila discórica. Es generalmente por una mala condición del humor acuoso que hace que el iris se quede pegado al cristalino. Esa es la condición. ¿Sí te quedó claro? Sí, doctor, gracias. Perfecto. Entonces, ahora hay material acumulado, que generalmente estamos hablando de la no granulomatosa. Esto también nos van a dar que debemos de contar las células que están flotando. Y también ya les puse una imagen en Facebook donde se ve el ojito, un corte, y se ve un rectángulo, y dentro de ese rectángulo, si le hacen aumento a esa imagen, se van a ver unos puntos blanquecitos. Igual en la imagen que tenemos ahí en la clase que ya tienen ustedes, doctores. Hay dos tipos de diferenciación, y digo, es algo que ustedes ya como médicos de primer contacto ya no van a poder ver bien, que es el efecto Tyndall y el proceso de Fleur, doctores. El efecto Tyndall, ¿qué es? Es material o células que están flotando dentro de la cámara anterior. Y acuérdense, cuando vimos cristalino y vimos córnea,
Y si vieron los videos del doctor Bonafonte, iluminábamos con la lámpara de hendidura, iluminábamos la córnea y se creaba otro paralelepípedo atrás de iluminación por detrás del primero y se observaba un espacio. Este espacio era la cámara anterior, ¿se acuerdan? Entonces, si esto está inflamado, doctores, y hay células inflamatorias flotando, lo más seguro es que haya puntitos ahí, como van a ver en su imagen o en la imagen de la clase, se ven algunos puntitos flotando dentro de esos haces de luz. Eso es lo que me va a dar un efecto Tyndall. El efecto Tyndall puede ser de una cruz hasta 4 cruces y formar un verdadero hipopión estéril. Generalmente sí hay que tratar de ver cómo está la densidad de las células, si son poquitas, lo que clasificamos como un Tyndall 1,0, y así vamos aumentando hasta que sea totalmente plasmoide. Y a veces el plasmoide, ya le dije que por gravedad se acumula abajo y nos hace como un nivel blanquecino de células flotando. Hay que diferenciar que no es un proceso infeccioso. Entonces el efecto Tyndall es esto, las células flotando dentro de la cámara anterior, que se van a ver como si tuviéramos un proyector de cine, se ven la luz ahí flotando, y después tenemos el efecto Flare. Puede haber Tyndalls con flare y Tyndalls sin flare, dependiendo de la cantidad de células que estén flotando. Pero este flare es ese, no sé si alcanzan a ver, bueno, tienen su clase ahí, se ve un rectángulo. Ese rectángulo entre los dos haces de luz me está indicando de que el humor acuoso está totalmente denso. Y si está denso, es por presentar células flotando ahí en demasiada cantidad. Entonces eso ya nos hace la pauta de que si tenemos depósitos, obvio, vamos a tener depósitos pegados en la córnea finos, y aparte vemos células flotando en la cámara anterior y podemos ver un flare a veces, pues podemos inferir que la inflamación o la uveitis es una uveitis aguda de tipo no granulomatosa. La granulomatosa totalmente tiene el mismo seguimiento, nada más que aquí en vez de ser depósitos muy pequeñitos, van a ser depósitos muy, muy, muy gruesos. Y además, igual, pueden presentarse las pupilas inequiadas, a la larga, como generalmente las uveitis granulomatosas, estas con depósitos de grasa de carnero, que da su nombre a que sea granulomatosa, es como la barbacoa que se comen los sábados en fin de semana todos crudos. Esto nos va a decir de que es un proceso crónico y a lo mejor el paciente ya no tiene ojo rojo, no tiene dolor, solo se queja de mala visión. Pero tenemos que saber qué fue lo que condujo a este tipo de problemas, ¿no? Porque a la larga puede ser un desprendimiento de retina maltratado, un proceso inflamatorio ya severo que ahora ya no estamos viendo nada más con ese cambio importante en los ojitos, doctores. Entonces, la granulomatosa generalmente son de tipo crónicas, doctores, ¿ok? Y va a tener mayor efecto visual en este tipo de manifestaciones. Y lo ideal al verlos es colocar una gota de dilatación midriático para tratar de abrir lo más que se pueda, romper la discoria o la pupila sinequiada y que por ahí empiece a filtrar el humor acuoso y sobre todo disminuir las causas de inflamación, ¿ok? Entonces volvemos a repetir, por presentaciones anterior es aguda, es aguda, crónica o recurrente. Por lugar de localización puede ser anterior, media, posterior y panuveitis. Y por su tipo de presentación puede ser granulomatosa o no granulomatosa. ¿Ok? Estas generalmente se clasifican todas las uveitis, pero son las más comunes que veamos, las uveitis anteriores. Las uveitis intermedias generalmente las vamos a ver como una inflamación por detrás del cristalino. A veces pueden llegar a presentarse inflamaciones en la parte anterior del ojo, pero son poco comunes. Y generalmente lo que va a presentar o va a condicionar aquí el paciente es que va a decir que ve como mosquitas flotando. ¿Por qué? Porque una lesión característica de estas pars planitis es la aparición de células en copos de nieve, doctores. Son células blanquecinas y ya por eso le pusimos células en copos de nieve que van a estar flotando en la pars plana y el paciente va a estar viendo como si aumentaran esas mosquitas flotando. Hay que tener cuidado con las pars planitis, a veces no dan mucha manifestación, pero a la larga sí dejan secuelas importantes en el cristalino, doctor. Sí puede llegar a condicionar lo que es una catarata en pacientes jóvenes. Ahora las panuveitis, doctor, las uveitis posteriores. Las uveitis posteriores están afectando lo que es la coroides, que puede ser una coroiditis, y generalmente vamos a ver en la coroides por debajo de la retina, como se ve en la imagen que viene ahí en la clase, se ven manchas amarillentas, se ven manchas oscuras, a veces puede haber una cicatriz muy grande, y esto, por ejemplo, la toxocariasis, va a tener predilección por ir hacia los conos de la mácula, doctores. Entonces, si llega y afecta a los conos, deja una cicatriz y el paciente acaba con una pérdida de visión central, doctores. ¿Ok? Entonces, la conoditis son focos ahí exudativos, vamos a ver material blanquecino acumulado, podemos ver cambio de arquitectura en la zona de la mácula,
destrucción total de la mácula y con un compromiso visual importante. Puede darse el caso de que estas afectaciones de uveitis posterior pueden dar lo que son retinitis. Estas retinitis son de características más isquémicas. Mala circulación, van a presentar hipoxia, isquemia y van a dar diferentes hemorragias en el ojito, doctores. Entonces, a veces pueden estar mezcladas las dos. Estas son muy comunes que aparezcan en citomegalovirus, en tuberculosis, en toxoplasmosis y toxocariasis. Y la única manifestación es que presentan baja visual. A veces no hay dolor ocular importante en nuestros pacientes, pero ya cuando presentan baja visual, el daño ya es muy, muy, muy avanzado. Y las panuveitis pues están afectando todo. Va a haber inflamación en la parte anterior, va a haber parasplanitis, va a haber células en copos de nieve, puede haber cataratas y puede haber también manifestaciones en coroides y manifestaciones en el nivel de la retina, secundario a todo esto. Entonces, esta es la presentación de cómo vamos a ver lo que son las uveitis. ¿Hasta aquí tendrán alguna duda o pregunta de lo que hayan leído o hecho ahorita, Docs? Ya se durmieron, yo lo sé, pero despiértense tantito. Parece que no, doctor. Parece que no, No, ¿verdad? todo bien, doctor. Excelente, doctores. Ahora, diagnóstico, pues investigar las causas. Podemos pedir factor reumatoide, antilé, si sospechamos que el paciente tiene problema en articulaciones. Si es un síndrome de Reiter, pues igual podemos pedir una radiografía de columna lumbar, podemos pedir un ego para ver si hay una infección de vías urinarias, podemos pedir un TORCH, que ya saben que el TORCH mide lo que es toxoplasmosis, otros agentes parasitarios o virales, rubiola, herpes y ya nada más. Algunas decían que con Z se agrega también a Zika, pero pues aquí Zika no es endémico, pero sí es importante. Y el TORCH nos va a dar un resultado en IgM e IgG. Si es por IgG, ya saben que es un proceso de memoria, pero si nos da valores elevados de IgM, es un proceso activo y hay que investigar las causas que están provocando este proceso activo, por lo cual está el ojito totalmente inflamado, ¿no? Podemos pedir PPD si sospechamos que es un glaucoma, podemos pedir BDRL si sospechamos que es una sífilis. ¿Qué más podemos pedir? Podemos pedir ultrasonidos a ver si no se puede ver adentro del ojito. Entonces, sí hay que hacer una batería importante de este tipo de estudios de diagnóstico, ¿ok? Y al final, pues ya llegamos a una conclusión, pudimos nombrar la uveitis, a veces no pudimos nombrarla, se queda como idiopática, pero de todos modos le vamos a dar tratamiento. Si sabemos la causa que lo pudo haber presentado, pues ya sabemos que el control de esa afectación o esa condición va a mejorar el proceso del ojito, pero si es idiopática, la tratamos, aunque no hay una causa específica, la tratamos con esteroides, que es la principal vía de manejo de esto. O sea, no es solo que sea idiopática, sino que, por ejemplo, la artritis, todo eso ya tiene su medicamento a base de eso, pero si está muy descontrolada, podemos agregar más tratamiento de esto. Acuérdense que el esteroide es la principal piedra para este tipo de manejo, la piedra angular para el manejo de esta situación. Recordar la dosis del esteroide de 1 gramo por kilogramo de peso, doctores. Entonces vamos a tratar de darse 1 miligramo por kilogramo de peso, perdón, doctores. 1 miligramo por kilogramo de peso. Generalmente podemos darlo en vía oral, podemos darlo en vía paraocular, como dice la bibliografía ahí de la clase que les puse. A mí en lo particular no me gusta poner paraoculares, porque si supongo, o no sé si es por un proceso infeccioso, puedo acelerar toda esa condición de afectación. Generalmente las mando de forma sistémica o parenteral, o sea, generalmente las mando por localización. Les pongo el acetato, pero se lo pongo en la nalga, y ahí sé que se quede de depósito y les ayuda también bastante. El acetato de metilprednisolona viene de 40 miligramos, únicamente mando a aplicar 1 mililitro intramuscular. Las tabletas es de 1 miligramo por kilogramo de peso, generalmente vienen de 50 miligramos, y ahí vamos a empezar a dar dosis de reducción, y gotas sí podemos dar. Siempre y cuando no sea un proceso infeccioso, y más que nada sea un proceso inflamatorio, vamos a empezar a dar gotas para causar que el proceso inflamatorio baje. Podemos apoyarnos con otro tipo de AINES, generalmente ya les había comentado que yo recomiendo la indometacina 25 miligramos, una cada 12 horas por 7 días, ayuda a penetrarlo, a que se desinflamen las partes más posteriores del ojito. Vamos a dar también un ciclopégico. El ciclopégico es bien importante para lo que tenía duda la doctora, evitar que se hagan esas adherencias, evitar que la pupila quede discórica y hacer que estos midriáticos, son ciclopégicos o midriáticos, hagan que dilaten la pupila y de esa forma evitemos estas adherencias. Y además, si al estar abierta la pupila, va a poder circular propiamente lo que es el humor acuoso. De ahí viene la investigación que les voy a pedir,
ya saben, como les pregunto lo de ciclosporina, y ya saben que sí les pregunto, van a ser en una hojita, por lo menos en una hojita nada más, no se expandan tanto, la función de la atropina, la función de la fenilefrina con la tropicamida, la función de la fenilefrina sola y la función del ciclopentolato, doctores. Es bien importante que ustedes conozcan este tipo de medicamentos porque a la larga los pueden utilizar y vamos a tener que tener cuidado con ese tipo de medicamentos porque traen un tapón rojo, doctores. Entonces ya les dije que como tapón rojo deben evitar estarse colocando estas gotas, doctores. ¿Ok? Entonces tenemos el esteroide, ya vamos a leer lo que conoce el esteroide, el AINE también cómo lo ayudamos y los ciclopégicos, doctores. ¿Ok? Bien importante y sobre todo saber aquí lo importante es ver quién está condicionando este tipo de manifestaciones para evitar secuelas que a la larga pueden afectar la visión, como la formación de una degeneración cálcica en la córnea, que es ya un proceso ya crónico, que haya adherencias todo el tiempo, y al generar adherencias todo el tiempo, principalmente va a ser que se forme una catarata, y a la larga ya va a aumentar la presión y todo. Estas son las principales complicaciones, y al final también procesos isquémicos, que venga un proceso isquémico que ya vimos que puede condicionar un daño de retina, y a la larga esto prolifere sin un tratamiento adecuado. Puede haber una afectación visual importante. Entonces, ustedes como médicos de primer contacto detectar esos cambios de visión, esos enrojecimientos que no tienen una causa específica y que no mejoren con el medicamento de prueba que tenemos, mejor lo mandamos con el oftalmólogo, doctores, ¿ok? Hablo rápido y hablo todo esto porque ustedes ya según ya lo leyeron, ya vieron la clase, entonces vuelvo a preguntar, ¿tienen alguna duda, pregunta con esto, docs? Que es la única vez que vamos a ver uveitis. Doc, ¿Mm? yo tengo una duda. Sí, doc. En el Kansky mencionaba que en la uveitis anterior aguda había lo que era secreción acuosa, pero Ok. en la clase la clase grabada no se menciona nada de eso. No sé si es que llega a haber esta afectación o solamente es en muy pocos casos. En muy pocos casos, doc. Puede haber por el lagrimeo, que más que nada no es secreción secundaria de la conjuntiva, sino un lagrimeo por la fotofobia que presenta, porque la pupila al estar inmóvil no puede controlar la cantidad de luz, entonces molesta muchos cambios de luz, o por un aumento de la presión que ya tenga secundario, eso ya es una complicación muy severa, y esté condicionando un daño ya en la córnea. Pero per se no causa secreción acuosa esto, doc. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más? Vale, entonces recordar los medicamentos. Bueno, ya hicieron su resumen, entonces yo creo que ya deben de estar totalmente hechos con las uveitis. Bueno, ya hicieron su obra de teatro, su representación gráfica o lo que hayan hecho ustedes para presentar su clase. Ya estoy acá, ya acabó la plática, pero lo salvé, porque si no, imagínense media hora de estar viviendo esta horrible cara. Mejor los dejo hablando así, aunque Gasga se enoje, pero ya me pueden ver y ya pueden prender sus cámaras para saber que están ahí, ¿vale? Buenas noches. Vamos a empezar a ver el glaucoma. Vuelvo a preguntar alguna duda, pregunta de que ya hayan leído esto. Este tema ya se quedó dado, ya estaba la clase ahí escrita, entonces, y grabada. Entonces, ¿alguna duda, pregunta de esto? Vale, perfecto. Entonces ya está. No, doc. Tema visto, doctores. Otra. Yo decía la WAP. Voy en orden. No me regañes. Vamos en tiempo y forma, doctor. ¿Ok? Entonces, bueno, ya, para que no haya ningún problema. Entonces, ahorita suban su tarea. Si no la han subido, ¿hasta qué hora tenemos para entregarla? ¿A las 8? Sí, ¿verdad? Está de malas, la puse a las 8. Con estado estableció no molestar. Bueno, vamos a hablar de glaucoma. Glaucoma sí es un tema que me interesa y es bien importante porque ustedes, la mayoría a veces de los doctores, tienen una idea errónea de lo que es el glaucoma, doctores. Es algo bien característico, no es queja, pero muchos de ustedes tienen la idea de que el glaucoma duele y es la única manifestación del glaucoma. ¡Ay, me duele el ojo! ¡Ay, me duele el ojo! Y es un glaucoma, no, doctores.
Esto no es un glaucoma, doctores, ¿ok? El glaucoma, en la mayoría de los casos, no va a doler, doctores, ¿ok? Entonces, eso tienen que metérselo en su cabecita pequeñita, doctores, que el glaucoma no duele, doctores, no duele. Generalmente solo va a causar molestias muy severas cuando sea ya muy avanzado y tenga complicaciones muy importantes, doctores. Pero de primera instancia, por ejemplo, Daniela puede tener glaucoma y ni cuenta se da de que tenga glaucoma porque ni le molesta, doctores. Y es lo peligroso de la enfermedad. Es lo peligroso porque a la larga, ya cuando te quieres atender y decir, ay, güey, ahora sí ya me bajó mi visión, ya es muy tarde, doctores. Eso es una enfermedad prevenible, pero solo se va a detectar mediante screenings, doctores, ¿ok? No porque, ¿sabes qué? Me dolió el ojo, yo creo que tengo glaucoma. O me punzó el ojo, voy a checarme la presión. En un 3% de todos los casos va a ser un glaucoma, doctores. Y eso es por hallazgo, el dolor no viene relacionado con esto, ¿ok? O sea, se llega, tiene dolor y se hace un diagnóstico de glaucoma, pero no por el dolor, sino porque tenía otra situación y al acudir a esa consulta se detecta todo este tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, sí debemos de tener ahí bien claro todo este tipo de... Y es lo que me interesa, obvio, no se van a hincar y me van a jurar, o yo me voy ahí a ponerme ahí, sí, yo es lo que yo digo aquí, vamos a sentar. No, eso son payasadas, ya de viejitos. Pero aquí lo único que me interesa es que recuerden eso, ¿ok? No da dolor el glaucoma. Y para saber lo que es un glaucoma, sí tenemos que ir a las bases, tenemos que regresar a lo básico y recordar, y nuevamente tenemos que recordar, que el glaucoma está dado mucho por las presiones del ojito. Generalmente la presión del ojo está condicionada por el humor acuoso. Y volvemos a recordar quién produce el humor acuoso. Lo produce el cuerpo ciliar, doctores. El cuerpo ciliar, que forma parte de la uvea, va a encargarse de producir humor acuoso. Y volvemos a recordar que este humor acuoso va a encargarse de nutrir a las estructuras avasculares que están relacionadas como el cristalino y la córnea, doctores. Y así como se está produciendo el humor acuoso, que se está produciendo una tasa de 1 mililitro por minuto, de 1 a 3 mililitros por minuto, en esa misma tasa se tiene que eliminar el glaucoma, el humor acuoso, doctores. Si hay una discrepancia en la eliminación, no se elimina lo suficiente, va a empezar a aumentar la presión. Y al aumentar la presión del ojito va a empezar a condicionar daños en determinadas estructuras, que esto sí nos podría dar una idea del que el paciente pudiera estar sufriendo de un glaucoma. Pero igual no nos va a dar un diagnóstico certero o va a dar una sintomatología de base, doctores. ¿Ok? Entonces, recordar las partes del cuerpo ciliar, fue una pars plicata anterior y posterior. En la pars plana posterior va a haber dos tipos de epitelio, un epitelio pigmentado y no pigmentado. Y recordar que siempre el humor acuoso es secretado por el no pigmentado. ¿Quién sabe por qué siempre les preguntan estas preguntas en el examen final? No sé, no tienen ni la menor idea, como que es más importante preguntar el manejo, pero siempre preguntan en qué parte se está produciendo el humor acuoso. Se produce en el epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar, en su pars plana posterior. Eso se recuerden, ¿ok? Y hay veces en las que, bueno, algunas condiciones que detectamos en el organismo detectaron que sí era que bajara la presión intraocular. Por ejemplo, la hipoxia, se muriera, pues bajó la presión, ¿no? Pues ya se murió, ¿no? O generalmente, bueno, ahorita las condiciones ya también que vemos en los procesos respiratorios que nos tocó ver, datos de hipoxia a la larga, podría haber condiciones de disminución de producción de humor acuoso. Va a presentarse también por utilización de fármacos betabloqueantes, simpaticomiméticos o inhibidores de la amiloidasa carbónica. Esto se vio a medida de que utilizábamos estos de forma sistémica, veíamos que la presión intraocular también bajaba, de ahí la base del tratamiento que damos a nivel de los ojitos. La ciclocrioterapia, doctores, que es un proceso en el cual se destruye el humor acuoso mediante quemaduras de frío alrededor de la zona perilímbica del ojo, abajito, subyacente está lo que es el cuerpo ciliar. Si congelamos esa zona del ojito, también congelábamos lo que es el cuerpo ciliar y al congelarlo, pues disminuía su producción. Entonces, esto hacía que bajara la presión intraocular y también los procesos inflamatorios. Acabamos de ver ahorita en la uveitis que una ciclitis o una iridociclitis, está el iris o el cuerpo ciliar inflamado, disminuye también a veces la presión intraocular, doctores. ¿Okay? Ya en procesos más crónicos, sí vamos a ver que, por ejemplo, una uveitis, ves que va a dar más dolor. ¿Pero por qué da más dolor? Porque no se está eliminando el humor acuoso, entonces ahí sí puede empezar a aumentar la presión ya tiempo después, porque está totalmente la pupila sinequeada alrededor del ojito. Si por eso no se puede mover el humor acuoso, provocando un aumento de dolor en estos pacientes. ¿La marihuana baja el humor acuoso? Sí, doctores. Sí baja el humor acuoso, doctores, pero
dice, hay un texto que ahora se los voy a poner, a veces es más fácil acordarte de tu medicamento, o sea, tanto que ya, que es más fácil que suceda que te olvides de las gotas que son más óptimas por estar chemo que el verdadero efecto de estar chemo, doctores, ¿ok? Pero al fin y al cabo ayuda, no está mal, yo apoyo la moción, les va bastante bien, no lo agarren de vicio nada más, agarren lo terapéutico, pero seamos sinceros, hay mejores medicamentos que ayudan más al ojito, doctores. Ya lo es como por gusto, doctores, ¿ok? Entonces, pero sí, en efecto, puede ayudar la marihuana, doctores. En rato voy a subir un post que siempre me lo dijo una doctora en un congreso que fuimos apenas en Estados Unidos, dice, güey, es esto, cabrón. Entonces tiene mucha razón, ¿no? A veces vas a agarrar más el chemo que te va a olvidar que tienes glaucoma, doctores. Pero bueno, respetable, ¿no? Cualquier día es respetable, doctores, ¿ok? Pero ahí se baja y es la base del tratamiento del glaucoma. ¿Por qué? A veces, pues así como se está produciéndose el humor acuoso, se tiene que eliminar. Ya sabemos que hay una tasa de producción y una tasa de eliminación. ¿Quién lo produce? Lo produce el humor acuoso. ¿Quién lo elimina? Lo elimina el ángulo camerular, el ángulo trabecular, el ángulo iridocorneal. Son tres nombres que podemos encontrar ahí en la bibliografía que realmente es lo semejante. Este ángulo se compone de una estructura principal que se llama trabéculo. Y no solo es en la zona que me lo van a iluminar, porque es una tarea también que tenemos, sino está en los 360 grados del ojito. O sea, hay una esponjita que está chupando constantemente este humor acuoso. Y al estarla chupando, la va a eliminar hacia un canal que se llama canal de Schlemm, y este canal de Schlemm va a eliminarlo a través de venas epidesclerales hacia afuera de la circulación ocular. Esto está sucediendo en este preciso momento y ni se acuerdan que está sucediendo, pero es un proceso constante. ¿Qué va a pasar? En algunos casos el trabéculo deja de funcionar o hay una obstrucción anatómica por el mismo ojito del paciente y obvio, el trabéculo no puede eliminar ya el humor acuoso se empieza a acumular y esto produce a la larga aumentos de presión intraocular que dañan propiamente a las fibras del nervio óptico. ¿Ok? Es una de las imágenes que pueden dibujar ustedes. Esto es el iris. El iris generalmente vamos a ver una manifestación. Esto es la córnea y este es el iris, doctores. En esta zona periférica, que sería el limbo esclerocorneal, en los 360 grados que vemos ahí, está este trabéculo que es como una malla de un zacate. Sí se conocen los zacates, doctores, ¿ok? Se han llegado a veces a restregarse con un zacate y está bien, y se limpian bien, doctores. Pero es como una esponjita. Y esto es el zacate, vean, es el trabéculo, doctores. No mentiré. Pero esto va a absorber el humor acuoso. Y al absorber el humor acuoso es donde lo va a eliminar. Pero para que esto suceda, el trabéculo tiene que estar funcionando de poca madre, doctores. Y a veces con el paso del tiempo o relacionado a alguna afectación, empieza a disminuir esto, por condiciones anatómicas ya no funciona adecuadamente y el humor acuoso empieza a acumularse dentro del ojito. Entonces ven aquí, este es el trabéculo, aquí está la córnea, otra vez estamos representando la córnea, vemos el iris, doctores, y en ese espacito que vemos está el trabéculo, el canal de Schlemm, y de ahí sale a través de las venas o de la vena episcleral hacia venas más externas, se llaman venas vorticosas, y de las venas vorticosas van hacia venas orbitarias, sacando el flujo del humor acuoso. La coroides, que es una capa capilar que acabamos de hablar ahorita, forma parte del cuerpo ciliar y del iris, forma toda la uvea posterior. Esta va a formar parte muy importante en la nutrición y eliminación de los conos y bastiones que habíamos platicado ahorita en el nivel de la retina. Sus manifestaciones nos van a dar patologías más adelante, pero igual, ese metabolismo que está eliminando por la retina surge el mismo trayecto. No tanto el humor acuoso, sino que de los capilares que hay en la coroides se van a eliminar hacia afuera, hacia sus venas episclerales, y de esa forma igual salen todos los metabolitos del ojito. ¿Ok? Entonces es muy importante esto. Y hay dos vías de eliminación principales. Generalmente, bueno, recordemos cómo pasa el humor acuoso. El humor acuoso surge del cuerpo ciliar, pasa hacia la cámara posterior, nutre al cristalino, pasa por la pupila, nutre a la córnea, y de ahí se va a eliminar hacia la zona del ángulo camerular o el ángulo trabecular. Pero esto es constante. Y esa vía se llama vía convencional, es la más común, ¿no? La vía trabecular es la vía convencional. Generalmente va a absorber el 90% del humor acuoso, doctores, lo saca por el canal de Schlemm y de ahí hacia afuera hacia las venas episclerales. Pero tenemos una vía no convencional, es decir, la que no es común, y se llama vía uvioescleral. Esta vía uvioescleral viene directamente desde el mismo cuerpo ciliar, doctores, solo absorbe el 10% del total del humor acuoso.
¿Qué pasa? El cuerpo ciliar vuelve a reabsorber el humor acuoso, lo pasa a su circulación capilar, llega a la coroides y de la coroides se elimina otra vez hacia las venas epiesclerales de acuerdo a la circulación propia de la coroides. ¿Ok? Es muy poquito lo que se elimina, pero hay medicamentos, actualmente vamos a tener medicamentos que estimulan que esta vía aumente un poquito más. Generalmente la estamos aumentando en un 20 o 30% y generalmente son los análogos de prostaglandinas, doctores. Eso lo podemos usar como primera opción de medicamentos si el glaucoma no está tan avanzado, pero también lo podemos coadyuvar con otro tipo de medicamentos. ¿Ok? Entonces tenemos dos vías, la trabecular y la uveoscleral, que es la no convencional. Y aquí vemos otra vez la imagen. Llega al cuerpo ciliar, produce el humor acuoso, pasa por la pupila, nutre la córnea y se elimina por la A, que es la vía trabecular, pasa por el trabéculo, canal de Schlemm, venas epiesclerales y hacia afuera. Y otro es por la misma vía de la coroides. La coroides lo absorbe y lo pasa en la circulación coroidea. Pero solo el 10% de este total de su humor acuoso. ¿Ok? Y a la larga, pues una buena eliminación va a mantener las presiones intraoculares dentro de la normalidad. Vamos a encontrar varios términos que podemos confundir, pero es la misma. Tensión intraocular y presión intraocular. Es lo mismo. Segundo, ¿cuál es el valor normal de la presión para esta clase y esta materia y que no haya confusión? Es de 11 a 21 milímetros de mercurio, doctores. ¿Ok? Va a haber algunos textos que digan que es de 10 a 20, otros que digan que es de 9 a 21. Lo importante es mantenerlo dentro de ese rango de 11 a 21, doctores. Más hacia arriba, pues ya es hipertensión ocular. Y más hacia abajo es una hipotensión ocular. Hay pacientes que vamos a ver esto, que hay pacientes que pueden llegar a tener elevaciones de presión intraocular y no tener un daño propiamente de glaucoma, o lo contrario, pacientes que tienen presiones muy bajas y que dices, bueno, pues está bien ese ojito, y a los veces tienen un montón de cambios a nivel del ojito. Son los famosos hipertensos oculares y otros son los glaucomas de tensión normal. Por ejemplo, Geo puede tener ahorita una presión de 27 y se da cuenta de que tiene, pero le hacemos un estudio de fondo de ojo y se ve de pelo su ojito. Entonces. Pero, por ejemplo, tengo aquí a Darío Durango. Llego y tiene una presión de 16. Dice, no, pues está chido, ¿no? No hay problema. Pero le veo el nervio óptico y le veo un cambio glaucomatoso, le hago un OCT, veo pérdida de fibras nerviosas, le hago un campo visual y se ven cambios en su campo visual. Eso quiere decir que Darío, aunque tenga la presión baja, esa presión baja no aguanta, doctores. Es un paciente llorón. Bueno, el ojito de Darío es medio llorón y no aguanta esas presiones. Entonces, lo que tengo que hacer es, una parte importante del tratamiento es estandarizar a cada paciente, individualizar, perdón, a cada paciente, para que controlemos y logremos una meta específica de presión en estos pacientes. ¿Ok? Esos son los dos y vamos a hablar ahorita porque forman parte de un glaucoma de ángulo abierto. Generalmente varía con el momento del día. En efecto, generalmente la presión intraocular es más elevada durante la mañana, madrugada. Generalmente va a empezar a elevarse 4 o 5 de la mañana. Y esto generalmente está relacionado con un aumento de la presión venosa central. Esto, aquí parte importante de esto es saber que el medicamento va a tener efecto mayor en la mañana para recomendar estos medicamentos a determinada hora. Nosotros a veces vamos a tener medicamentos como los análogos de la prostaglandina, que ya comentamos ahorita, se les recomienda ponérselo a las 9 de la noche, doctores. ¿Para qué? Para que la curva de mayor efecto de ese análogo de prostaglandina, ¿qué hora sea? 4, 5, 6, 7 de la mañana, para que no haya un daño específico en el ojito. A veces el paciente dice, no, doctor, me choca ponerme la gota a las 9 de la noche, me la voy a poner a las 8 de la mañana. Pues bueno, a lo mejor el efecto va a ser a mediodía, tarde, en el cual no me interesa que haga un efecto elevado. Y no tiene caso ponerse 2 gotas, doctores. Lo ideal también es que con una sola gotita nos ayude a mejorar esta situación de los pacientes, ¿ok? Con la hipertensión arterial no está muy relacionada. Sí se relaciona a veces cambios a nivel del nervio óptico por cambios muy severos o secuelas de una hipertensión arterial o secuelas de una hipertensión arterial a nivel del ojito, pero realmente no tiene relación la hipertensión del ojo con la hipertensión de la sangre. Eso también sáquenselo de su cabecita. A veces sí puedes tener un hipertenso por hallazgo, le puedes tener cambios glaucomatosos, pero no viene relacionado directamente, es decir, no va a aumentar la presión. Lo que sí podemos ver son cambios a nivel del nervio óptico secundarios a la retinopatía hipertensiva o un cambio de presión de la sangre que nos pueda dar una semejanza a un glaucoma, doctores. Y eso también sucede con los pacientes con SARS. ¿Qué es el SARS, doctora? ¿Qué es el SARS?
Síndrome de apnea obstructiva del sueño. Exacto, Ricardo. Son los pacientes que dicen, son gordos. Ay, yo no ronco, spoiler. Los gordos acabamos roncando, aunque no digamos que no roncamos, pero dicen que sí roncamos. Entonces, al tener esas apneas obstructivas de sueño, vamos a condicionar que haya poco oxígeno, poca oxigenación, poco flujo vascular, y eso a la larga hace que en este tipo de pacientes tengamos cambios glaucomatosos sin tener elevaciones de presión. Entonces, eso sí es bien importante, y ahí sí podemos relacionarlo. Igual con la hipertensión, cambios de secuelas por la hipertensión arterial, sí, pero que no se relacione directamente, porque son dos cosas bien diferentes, ¿ok? Y esto a la larga, estos aumentos de la presión o cambios, lo que nos van a dar es propiamente la definición del glaucoma. El glaucoma, doctores, no es el dolor ocular del ojo por el aumento de presión. El glaucoma se engloba como una neuropatía. ¿Y qué nervio óptico, qué nervio estaría afectado acá? ¿Qué hueso? Ya la dije la respuesta. ¿Qué nervio está afectado aquí como neuropatía, doctores? ¿Cuál es el nervio? El nervio óptico. No digan el oftálmico porque no existe el oftálmico. Nervio óptico, doctores. ¿Ok? ¿Qué par craneal es? Cierto. El 2, doctores. ¿Cuál es el 1? El olfatorio. Ganas, doctores. 2, doctores. Entonces, la verdadera afectación, eso es lo que es un glaucoma, doctores. No es que duela el ojo. El glaucoma es una neuropatía. Esta neuropatía, voy a convertirme en profesor de la UAP ahorita, es una neuropatía óptica con aspecto característico de la papila óptica y patrones específicos de defecto en el campo visual que puede asociarse a una presión intraocular aumentada, aunque no es totalmente variable, o sea, aunque no es de a huevo que presente la presión intraocular elevada. ¿Eso que me va a dar a mí de pauta? Que un glaucoma es un cambio a nivel de nervio óptico. El dolor puede llegar y a lo mejor dicen, sí, tengo dolor, y decir, sí, señora, tiene también glaucoma, pero no es parte del dolor. Sí vamos a tener cuadros dolorosos de glaucoma, pero en casos bien, bien severos, en los bloqueos angulares agudos, que ya platicaremos de esto, ya son una verdadera urgencia oftalmológica, pero no todos los pacientes lo presentan, doctores, ¿ok? Es la única condición en que el glaucoma te va a dar dolor. Pero generalmente para llegar a un diagnóstico de glaucoma es ver una neuropatía, es ver esos cambios que vamos a empezar a estudiar mañana a nivel del nervio óptico, que van a decir, y es lo que a mí me podría interesar en ustedes, que aprendieran a ver el nervio óptico, doctores, a través de la oftalmoscopía, doctores, y decir, ay, güey, como que su nervio óptico se ve raro. Y ya preguntamos si hay antecedentes familiares o algo, y si vemos que sí, o a veces si vemos que no, pero el nervio óptico se nos hizo raro, lo mandamos con un oftalmo. Pero no lo mando de, sí, señora, tiene glaucoma y se va a quedar ciega. No, lo mandaríamos como, señora, encontramos cambios a nivel de su nervio óptico, valdría la pena que lo valoraran un oftalmólogo. Nosotros los oftalmos hacemos lo mismo, doctores. Llega un paciente, por ejemplo, llega Diana, lo empezamos a explorar, vemos que su presión, su ojito está bien, segmento anterior, dice que tiene un poco de dolor, le veo el nervio óptico, doctores, y tiene una excavación de 7. Le tomo la presión y tiene una excavación de 22. Lo más seguro es que no es por eso sea la causa de dolor, sino que le exploro también la película lagrimal y la tiene muy lastimada la película lagrimal. Es motivo por el cual tiene esas molestias. Pero hay pacientes que no tienen ninguna molestia, llegan así y por hallazgo les detecta esto, doctores. Pero aunque se vea el nervio óptico muy característico, así una excavación grande, un campo visual así, y aunque tenga la presión elevada, si yo no tengo mi batería de estudios para confirmar el diagnóstico, por muy chido que yo sea y aunque tenga ganas de escupirle el diagnóstico, decirle que va a ser mi paciente para toda la vida, yo necesito tener las bases, es decir, tener mi presión intraocular elevada, necesito tener mis cambios a nivel de nervio óptico, necesito tener mis campos visuales con alteraciones, y necesito tener mi tomografía óptica coherente con algunas alteraciones que sostengan que mi paciente tiene glaucoma. La diferencia yo como oftalmólogo al ver esto es que yo sí le puedo iniciar un tratamiento protector que puedo modificar o quitar de acuerdo a los resultados. Ustedes no, mis chavos, pero sí pueden orientar al paciente para que acuda a una valoración oftalmológica y descartemos ese tipo de problemas. ¿Okay? Entonces, lo importante, el glaucoma es una neuropatía. ¿Ok, doctores? No hay dolor. A veces ni hay aumento de presiones. Pero sí hay cambios a nivel del campo visual y cambios a nivel del nervio óptico y cambios a nivel de las fibras nerviosas. Eso segurito sí hay. Pero es la diferencia que quiero marcar en ustedes de estas diferenciaciones. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con esto, Docs? Creo que no, Doc. Perfecto. Diana.
Todo bien, Kenia, Trigger, Wendy. Bueno, muy bien. Aquí le dejamos. Mañana vamos a ver cada una de esas condiciones que me interesa que veamos para el diagnóstico. Y ya nos iremos organizando para estos días porque tienen puentecito. Ay, como si se lo merecieran. Pero bueno, ya nos vamos organizando, ¿vale? Porque si ya no podemos atrasarnos. ¿Vale? Entonces, entreguen su tarea de UVEA. Sigan haciendo sus trabajos. Ahorita viene la época pesadita. Van a decir, este güey, ¿por qué no las hizo pesadita antes? No sé, me gusta ponerlos pesaditos ahorita a ustedes, ¿vale? Entonces, para que le demos emoción al cuatrimestre o al semestre, ¿vale, Docs? Nos vemos mañana. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye, adiós. Gracias, Dona. Descansa.